Muchas gracias que nos siguen acompañando en esta transmisión, ahora ya una transmisión especial de Momentum que va a reflexionar sobre este quinto informe de gobierno que hemos tenido esta mañana. Casi 2 horas estuvo hablando el presidente y haciendo un recuento, pero bueno, tenemos aquí afortunadamente a Héctor y a Jesusa de esta mesa de los viernes. Nos falta Alejandro, también le mandamos un fuerte saludo y abrazo, esperando que se recupere muy, muy prontito. Y bueno, Héctor, ¿cuáles serían tus primeras reflexiones sobre este quinto? Y prácticamente, Héctor, aunque decimos que falta un informe, el próximo será muy distinto, ya habrá un presidente, una presidenta electa, habrá un nuevo Congreso y un escenario totalmente distinto al que estamos viviendo. ¿Cuál es tu primera valoración, Héctor? Fíjate que desde parte del presidente de la República, un informe que se me hizo pues más tranquilo, obviamente pues puras cifras positivas, cosas que yo creo que sí hay que destacar, sobre todo en estos tiempos, pero digamos en la parte externa, en la parte que tiene que ver digamos ya con el escenario, hijo, me recordaba aquella época de López Portillo, ¿no? El aplausómetro en donde pues prácticamente decía una, dos o tres frases cuando mucho y venían los aplausos a diestra y siniestra. Esa es la parte que no me gustó. Obviamente, pues sabemos cómo es la gobernadora Laida Sansores y seguramente pues ahí instruyó a que sí fueran las cosas para pues obviamente arropar al presidente de la República, arropar pues los logros que sí se tienen en este gobierno y me parece que a lo mejor pues hubiera faltado un poco más la autocrítica, ¿no? La cuestión que tiene que ver sobre todo con la seguridad, a pesar digamos, de que efectivamente los indicadores que tienen que ver con los homicidios, con los robos, con los secuestros van a la baja. El más sensible que se tiene, pues, es el de los asesinatos, que si bien es cierto, insisto, que sí hay números loables, sí hay números positivos, no son suficientes por los niveles que tenemos, pues, de asesinatos. Y otro tema pendiente, pues, me parece que fue el de los desaparecidos. Yo sería, digamos, de las dos críticas que quería yo, y en términos positivos, creo que hay muchos logros, por ejemplo, pues en los niveles de empleo que se tienen en el país. Creo que hace mucho que no veíamos estos niveles de desocupación tan bajos como los que tenemos ahora, la recuperación del salario mínimo, obviamente la reducción en las desigualdades, por ejemplo, hizo la comparación de cuántas veces ganaban más los de arriba que los de abajo, y bueno, pues es prácticamente la mitad de lo que se tenía en época de Calderón, ¿no? Y una cosa que se me hizo interesante, ¿no? Cuestiones que se podrían prestar a la crítica, como es la intervención del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, pues el presidente lo ve, digamos, como un gran acierto de todas las cantidades que enumeró, ¿no? Desde la construcción de puertos, la rehabilitación, por supuesto el plan DN3 este que siempre lo ha ido, el manejo de la próxima línea aérea que se llama Mexicana de Aviación, que ya va a operar pues ya muy próximamente. Entonces, cuestiones que han servido para críticas, pues el presidente López Obrador los utiliza ahora, pues ahora sí que no solo como defensa, sino casi casi diciendo, ya ven cómo sí se puede utilizar o sí se puede emplear al ejército, pues ahora sí que diríamos, no solo para que estén ahí cobrando, sino también pues para ayudar a la población, ¿no? Y otra parte que se me hizo importante es la cuestión que tiene que ver con salud. Por un lado, la cuestión del programa IMSS Bienestar, que efectivamente lo están apuntalando para ser un mega instituto que va a dar pues atención médica a más de 50 millones de personas y las cuestiones que tuvo que ver pues ahora sí que con el gran pues mercadeo, el gran negocio de las farmacéuticas. Hay una serie, por cierto, en Netflix que se llama Medicina Letal, algo así, que yo invitaría a que lo vieran para que vean el gran negocio que se tiene en este sentido. Esa sería, digamos, mi primera valoración, a reserva de lo que comenten ustedes y obviamente posible escarbando un poquito más a los datos que vienen en el informe. Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, pues Jesusa, muy buenos días, Jesusa, no nos habíamos saludado. ¿Cómo estás? Espero que estés bien Estás y en que nos... silencio, Jesús. Estás en silencio. Jesusa, a lo mejor ya reactivó su micrófono. Sí, ya lo que estás. Sí. Es medio Pues rebelde el micrófono de Jesús, pero el ahí va. micrófono, bueno, pues en lo que se va conectando Jesusa, Héctor, a mí me llamó mucho la atención hace rato antes de que iniciara el informe de gobierno, el quinto informe, decíamos de los resultados económicos de la otra vez, del dato que tuvimos hace unos días y hoy en torno a la fortaleza del peso y bueno, pues llama la atención que eso es con lo que inicia el presidente. Jesús, ¿ya nos escuchas?
Ya, parece que ya me escucho, ¿verdad? Sí. Perfectamente bien. Oye, Jesús, pues ¿cuál sería tu primera valoración? A ver, estamos en el último informe donde Andrés Manuel es el gran presidente de la República y no va a tener la sombra del nuevo, ¿no? Porque el último, en los hechos, ya va a tener al nuevo presidente detrás, ¿verdad? Ya lo va a O tener, presidenta. o presidenta electa o electo. Entonces, este es como casi la última oportunidad que podía decir, ya ven, con Calderón la desigualdad creció y nos llevó a la inseguridad. Lo dice entre líneas, o sea, si escuchamos todo el informe, vamos a ver que él habla, al principio habla de la inseguridad, que es atender las causas, y lo deja así, ¿ok? Ujú. Pero luego da toda una explicación de todos los logros que son justamente en las causas. O sea, los más pobres hay que ayudarles. Y casi todo lo centra en eso. ¿Cuál es lo que termina diciendo? A ver, con Calderón teníamos 17 veces más las diferencias Ujú. de desigualdades de lo que hay hoy, ¿sí? Pero también nos habla de la inseguridad muy levemente. A mí me lo queda de ver, igual que Héctor, considero que la inseguridad y los desaparecidos fue el gran faltante de este quinto informe. Pero si lo vemos todo completo y lo analizamos, más allá de que si construyó grandes obras, que si hizo el tren Maya, o sea, el tren, esta gran obra no fue en el norte, donde tenemos un nivel de vida más elevado. Por ejemplo, en el norte no se puso Dos Bocas, que se pudo haber puesto en el Golfo, en Tamaulipas, ¿no? Ujú. O sea, fue en la zona de Veracruz donde hay un elevado índice de pobreza, desigualdad. Entonces, ¿por qué yo, Andrés Manuel, centro en todo el sureste la mayor parte de la inversión de los 500 mil millones del 2018 al billón que hay hoy? Porque ahí está la desigualdad. La desigualdad, la pobreza, ¿a qué te lleva? A la inseguridad. Esas son las causas a las que se ha estado refiriendo. Claro, Ujú. le faltó haber cerrado y decir, bueno, esto no es suficiente para parar el aumento del crimen organizado en cuestiones de gobierno. Sí dice, no hay un narcogobierno, y lo dice delante de Ken Salazar, el embajador que está en primera fila, el embajador de Estados Unidos en México, ¿sí? No hay un narcoestado, sí, no hay narcoestado, pero resulta que traemos una inflación ahorita, en este momento, producto de todos los derechos de piso que se le cobran a Michoacán, a Guerrero, donde está la producción. Sí tiene grandes logros, sí, pero yo creo que hay que ver este informe como lo que nos dejó Calderón, que es como si me hubieran respetado mi triunfo, no estaríamos como estamos. A mí me tocó, Andrés Manuel, arreglar todo el desastre de narcotráfico, de desigualdad, de pobreza, de falta de hospitales, de falta de escuelas, de falta de universidades. Entonces, yo hago todo lo que dejaron de hacer aquellos, ¿sí? Pero para tratar de arreglar un país que ahorita estamos en la cúspide, creo, de la presencia del crimen organizado. ¿Por qué Dos Bocas se construye ahí? ¿Por qué el tren Maya se construye donde se construye? ¿Por qué el tren transísmico, que ayer se estuvieron pasando muchísimos videos, ¿no? De cómo ya va avanzando. Porque es la zona de los pobres. ¿Y quién utiliza
a los pobres, el narcotráfico, la necesidad, la gente que migra, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que leer entre líneas el informe de Andrés Manuel, más allá de las cifras, sino qué significan las cifras, qué significa esta parte de federalizar todo el sistema de salud al que hace referencia Héctor, de que ahora 50 millones, y te da un ejemplo muy claro de lo que es el servicio público. ¿Por qué se detiene en Zoé Robledo? Porque Zoé Robledo, a pesar de que pudo contender, a lo mejor y no ganaba la encuesta, no lo sé, pero a pesar de que pudo contender por la gubernatura y dejar el changarro tirado, dijo, no, me quedo. Y eso debió haber hecho Marcelo Ebrard, y eso debió haber hecho Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, me parece que hay muchos mensajes que están entre líneas, ¿no? O sea, si tú vas a servir al pueblo porque tú quieres servir, no quieres estar en el poder nada más, entonces no dejas tirado una posición donde puedes hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Y él lo dijo, si llega uno nuevo, va a ser un caos, ¿no? De cómo en el último año vamos a poder meter a estos 18 estados que ya lo aceptaron, pero que todavía falta su implementación, de arrebatarles a los gobernadores los sistemas de salud, que es donde han estado prácticamente robando muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver muchísimas cosas entre líneas, porque todos los indicativos que nos dio ya lo sabíamos. Sí. No hay absolutamente ninguna novedad. Hay falta de información. No se refirió a la inflación, no se refirió a el paquete económico de cómo puede o no afectar, no se refirió a un crecimiento de cómo va a ser respecto al crecimiento de este año, ni a toda la cuestión de los muertos, por ejemplo, de cómo se ha incrementado. Cuando él dijo que había un 17% de disminución en los homicidios, dije, ¿es que Andrés Manuel no ha visitado Baja California o no le han dado las cifras de las últimas semanas, de este año? Van más de 1,000 muertos en medio año en Baja California. O sea, son sumas que pues nunca habíamos visto, ¿no? Y la presencia del crimen organizado también. Nunca habíamos visto este pleito que traemos ahorita. Claro, él también lo dijo, estamos ante la puerta de un proceso electoral. No se va a machucar él el pie, ¿no? O sea, no va a hablar de lo que le falta cuando ya tenemos un proceso en puerta, creo yo. Muchas gracias, Jesús. Héctor, ¿tú coincides con Jesús de que no hay nada que se haya planteado nuevo? Algo así comentamos cuando iba a iniciar, pues que es el quinto informe de gobierno de manera oficial, pero bueno, ha dado muchos otros el presidente. ¿Cuál sería tu perspectiva sobre esto? Si hay algo que tú hayas identificado que se plantea como nuevo en este quinto informe, Héctor. Fíjate que yo sí varias cosas. La que destacaría primerísimamente, Sí. y esta la pondré yo con unas declaraciones que acaba de dar la señora XG, digo, para que no vayan a acusar de algo, pues esa señora mencionó que una de las prioridades va a ser la cuestión de las asociaciones público-privadas, que por ejemplo en el Ajá. sector salud se trató de, bueno, se hizo más bien la construcción de varios hospitales en esta modalidad, en donde pues el gobierno pone una parte y luego las empresas privadas pues prácticamente ya, pues ahora sí que sean usufructo de las ganancias que se tenían en estas instituciones de salud. Entonces, el que él haya dicho, que él haya criticado, digamos, este modelo de producción, me parece sumamente importante. Y también veo el caso de Ciudad Robledo, qué bueno que lo comentas, Jesús, porque si ustedes ven las editoriales o las columnas de diversos periódicos, Sí. prácticamente a Zoé Robledo lo ponen que se bajó, uno, por la corrupción que había en el IMSS, por la cuestión que tiene que ver con, pues, con aquel fatídico accidente de un elevador en donde perdió la vida una niña, y las cuestiones que tenían que ver con los elevadores, ¿no? Incluso en una reunión que hubo hace poco de Zoé Robledo en Tuxtla Gutiérrez,
donde pues aparentemente ahí le levantaron la mano a la prima del presidente, Manolita, que le llaman, que por cierto, hoy aparece en los diarios diciendo que ella no está pensando en la gobernatura de Chiapas. Entonces me parece que es una forma también de acallar esta serie de rumores y decir que pues Zoé va trabajando bien y que pues obviamente lo necesitaba ahí para fortalecer la cuestión que tiene que ver con el programa IMSS Bienestar. Y me parece también de lo nuevo que él comenta, pues obviamente la cuestión que tiene que ver con la masificación del personal de salud. Ahorita ya parece que llevan más de 8,000 personas y el compromiso que él hace de decir, bueno, pues aquí todo el sector salud se va a masificar. Yo que tengo la oportunidad de platicar, de conocer a colegas del área médica, muchos de ellos, muchas y muchos de ellos están contratados prácticamente por cierto tiempo en el año, tienen 1 o más meses de vacaciones forzosas y después los vuelven a contratar. Y hay gente que tiene entre 15 y 20 años que están en ese esquema. Y qué bueno que se esté basificando, qué bueno que ya no estén por honorarios, etcétera. También la cuestión de las escuelas de medicina me parece muy apropiado que esté haciendo. Y otra cuestión que tiene que ver, por un lado, en estas diferencias que se mencionaban, la reducción de diferencias de Calderón al presente, inclusive de 2018 hacia el presente, y enfatizar que no necesariamente los de arriba les ha ido mal. Hemos visto en varias ocasiones el periódico La Jornada diciendo o poniendo, informándonos más bien de las exorbitantes ganancias que tienen los bancos en México, que no han parado, que siguen siendo pues prácticamente las mismas, que Santander y Bancomer pues siguen llevando gran parte de la proporción de ganancias a sus sedes y que nadie las ha podido parar y que no se ha tocado para nada, digamos, esta cuestión que tiene que ver pues con un nuevo esquema, digamos, de limitarles un poco las ganancias que tienen. Y otra cosa que me llamó la atención fue lo del Internet, ¿no? La cobertura del Internet, que sabemos que en muchas comunidades, sobre todo en las rurales, ahora que subo lo No del hay, COVID, por claro. ejemplo, en padecimientos crónicos que merecían pues estar teniendo una supervisión, por ejemplo, el caso de la tuberculosis, el caso de la diabetes, el caso del VIH, pues por mucho que quisieras, digamos, tener consultas a distancia, pues no se podía porque no había internet. Y en los casos en que sí los había, pues a veces solo dependías de la telefonía satelital cuando la había. Y me parece que si están proponiendo que por lo menos el 94% de la población en México tenga acceso a este tipo de comunicación, me parece muy bueno, ¿no? Eso es lo que yo rescataría. Y por supuesto, la cuestión del endeudamiento, que si bien es cierto en términos brutos sigue aumentando en el país, no lo es en términos del porcentaje del Producto Interno Bruto. Digamos, sería todo lo Gracias. que diría. Muchas gracias, Héctor. Jesús, aunque ya lo hemos escuchado, pero el presidente hizo énfasis en que enviaría al Congreso de la Unión una reforma constitucional para modificar el poder judicial y para que sean elegidos de manera directa por el pueblo los jueces, los magistrados y los ministros. Eso me parece interesante que se haya mencionado, no como parte del informe, sino de lo que viene en la próxima agenda legislativa. ¿Cuál sería tu valoración de esto, Jesús? Bueno, efectivamente anuncia nuevamente que va a enviar ya próximamente la reforma. Seguramente lo estará haciendo en este periodo de sesiones que arranca ahora en septiembre, Hoy, ¿no? Y hoy, bueno, hoy, claro, con el informe Hoy, que hoy, arranca hoy, como Fox. hoy. hoy, este 1 de septiembre arrancó con este informe y se estará mandando en estos próximos 4 meses. Primero verán el paquete económico, que también estará llegando creo que el 5 de septiembre o 6, no recuerdo muy bien ya, pero ya es en esta semana, ¿no? Sí. Eh, Qué importante lo de los jueces. Yo creo que la mayoría de los mexicanos que tenemos acceso a cierta información de cómo, de la corrupción, cómo es que, ay, perdón, pero mi gato anda aquí, de la Que, corrupción, cómo ha llegado a muchísimos niveles, ¿sí? De que los, de salga, que los, salga. que se salga, que No, se que salga este. salga, que salga, que Aquí se va a salga, ya quedar. cuadro. Ahí, sí. Sí, ok, aquí está, se llama Lolo. Hola, Lolo. De cómo los jueces son tan corruptos y es en todo el país, ¿no? Claro, no podemos generalizar. Habrá algunos que no lo son, que no lo son, que no caen en esta problemática. Sin embargo, la mayoría de la población nos hemos enfrentado a algún juez corrupto.
Ahora, ¿cómo sería una elección directa? ¿Estarías pensando en que quién la iba a organizar? ¿El INE? O sea, son una serie de cuestiones, necesitarían más recursos, habría otra vez, en lugar de elecciones estatales, habría una sola elección. O sea, otra vez, la verdad es que Bueno, se van a utilizar grandes recursos, se requieren, por eso se me hace un poco complicado que se pudiese echar a andar. Qué bueno que se elijan, pues yo sí sería de la opinión de que se eligieran y con base en probidad, ¿no? En que no hayan participado en actos de corrupción. Pero lo que tenemos ahorita, evidentemente, es un grave, grave problema con los jueces. Y es cierto, es casi, casi una puerta giratoria, ¿no? O sea, los agarran a los malos, los agarra la policía y el sistema judicial de los jueces, pues lo libera, ¿no? Lo libera por distintas razones, por amenazas, por presiones, por corrupción, porque forman parte de un tinglado, pero es muy importante cuando él dice, ¿sí? Cuando se refiere justamente a esta parte de que dice que operan por consigna en beneficio de grupos, por dinero, o dice al final, bajo consigna de intereses delictivos, ¿no? O sea, efectivamente, bajo consigna del narcotráfico, bajo consigna de los que clonan tarjeta, bajo consigna de los que caen en la pornografía infantil, o sea, de los veintitantos delitos que tiene establecido la ONU, porque dice intereses delictivos, no se refiere nada más al narcotráfico, sino intereses delictivos. Entonces, yo creo que lo pone sobre la mesa y nos vuelve a hacer un llamado de ojo, van a ser ustedes los responsables, ciudadanía, de que se elija a un juez que no esté involucrado. Y nada más, sí me gustaría decir algo que también faltó, Violeta, y que me parece vital, sí. y dijo que íbamos a ser superavitarios en el alimento. Yo tengo mis dudas serias porque se refirió brevemente a toda la parte agrícola y habló Sí. de 1 millón de toneladas de fertilizantes que se han entregado. La verdad es que es nada, 1 millón de toneladas, ¿no? Y ese fue uno de los grandes programas y recuerdo que empezó en Guerrero y hubo Así es. muchos problemas para distribuir estos fertilizantes. El glifosato, que la parte buena es que ya el CONACYT está haciendo trabajo, investigación para ver de qué manera lo quita, lo cierto es que todavía existe, ¿no? Los precios de garantía, dice que están, sí, muy bien, pero a los trigueros que lo vivimos aquí en Baja California, les fue del carajo. ¿Por qué? Porque están en la bolsa de Chicago. O sea, se Claro. tendría que sacar de ahí. Eso yo no sé si un presidente de la República puede sacar o nada, o es mejor que se muevan por los mercados internacionales. Lo cierto es que el trigo, que es básico, y el maíz han tenido no muy buen pago en la producción. Aquí se habla de que el campo está totalmente abandonado, ¿sí? Tenemos serios problemas con los distritos de riego, serios problemas de la presión del crimen organizado para que cedan sus tierras y eh, lo que ocurrió con Peña Nieto, por ejemplo, con los limoneros, que hoy nuevamente lo tenemos con, con los limoneros y con Michoacán, ¿no? Entonces creo que en esa parte de agricultura les faltó. Y de lo que me preguntas, sí, me parece muy bien, pero es un mensaje de, ojo, ustedes ciudadanía se van a encargar de tener jueces. Creo que sería bueno que lo eligiera la ciudadanía. Yo totalmente de acuerdo con eso. Muchas gracias, Jesús. Héctor, para ir cerrando, ¿cuál sería tu opinión? Yo sé que a ti te gusta porque yo siempre te digo, te seguimos todos los lunes a las 8 de la noche por Rompeviento TV en tu programa de Mirada Crítica. ¿Qué dirías de que el presidente inicia este quinto informe, como dicen ustedes, prácticamente el último, centrado toda la atención en él?
con estos indicadores económicos, Héctor. Y yo creo que él, por supuesto, trató de resaltarlos. Tiene que resaltarlos, pues finalmente es uno de los grandes logros que él está teniendo. El número digamos, de inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social no se había visto. Estábamos hablando de 22 millones de personas con un salario de alrededor, bueno, él menciona en un promedio de 16,284 pesos, que por supuesto, si lo comparamos con años anteriores, sí que han subido muchísimo. En la frontera también los han subido. Es el tercer país con los niveles de desempleo más bajos, con mayores repartos de utilidades, el producto del Producto Interno Bruto más o menos en 3% anual, aún digamos con la cuestión que tiene que ver con la guerra de Ucrania y con lo que todavía se sigue viendo pues por los efectos del COVID-19, el reconocimiento que le hace a los migrantes, estamos hablando de 60,000 millones de dólares que nos llegan del exterior hacia el país, lo cual pues no es una cifra pero para nada despreciable, y me llamó mucho la atención que más o menos ya tienen un cálculo de cuántas familias están beneficiando en esto. Estamos hablando de 12 millones de familias, lo cual pues también es una cuestión muy importante. El hecho también de que seamos el principal socio comercial de Estados Unidos, que no me gusta a mí mucho eso. Yo creo que ahora que estamos hablando de los faltantes y ahora que escuchaba a Jesús, creo que la parte de relaciones exteriores también fue un capítulo ausente. A mí me hubiera gustado más ver pues, qué onda, no solo con Estados Unidos, que ahí estaba, por cierto, el embajador, sino también con China, por ejemplo, el caso de los BRICS, en el caso de América Latina, los convenios que están haciendo con estos países, para que no México pues dependa solo ahora sí que del comercio con un solo país, sino básicamente pues mirar hacia todos lados. Y una cuestión interesante también, la cuestión de las reservas, ¿no? Las reservas que tiene el país, en donde recuerdo en Agustín Carstens, cuando nos hablaban de 100,000 millones de dólares que se tenían, ahora estamos hablando de 203,000 millones de dólares, es decir, una cifra significativamente mayor. En esta parte económica, pues destroza todos y cada uno de los pronósticos que nos hizo el gran economista Carlos Loret de Mola, Macario Schettino, esta presentadora de televisión que no recuerdo su nombre porque sale en un programa de televisión en las mañanas donde decía, bueno, pues, ¿qué importa si el dólar se va a los 35 pesos por cada uno si pues nosotros no compramos en dólares, ¿no? Por ejemplo, nos hacían este tipo de apreciaciones. Y también, ahora que hablabas de la parte agrícola, creo que hubiera sido interesante que nos expusiera el caso de Segalmex, que justamente, pues, digamos, es la herencia de lo que era la CONASUPA, el Consejo Nacional de Subsistencias Populares, y que sí, esta empresa ha fallado muchísimo en este gobierno, y creo que ahí López Obrador tenía tela para decir, bueno, aquí mismo se está denunciando esta corrupción, pero no se dijo nada al respecto, y como tampoco habló de una parte muy importante que estamos por ver, y ver qué sucede ahí, pues es la disputa que se tiene con Estados Unidos justamente por la cuestión del glifosato, justamente por el TEMEC y por la cuestión del uso que se le quiere o no se le quiere dar al maíz amarillo, es decir, a las cuestiones transgénicas que se tienen ahí, ¿no? Y también, ya con esto cierro, me llamó la atención la presencia del gobernador Enrique Alfaro, que digamos ahora ha estado pues ahora sí que muy, muy en la vida pública, ¿no? Por las disputas que tiene con Dante Delgado, por la cuestión que primero dijo que no se iban a distribuir los libros en Jalisco, después dijo que sí, pero que además, pues ha sido uno de los grandes promotores de que el Movimiento Ciudadano se una al Frente Amplio Opositor, o no sé si al Frente Reducido Opositor, como le llamó hoy Julio Hernández en su columna de La Sierra. ¿Estás en silencio, Violeta? Sí, sí, muchísimas gracias, Héctor. Pues bueno, tengo que ir cerrando porque ya ustedes vieron, Queremos que nos vas a dar clase. estaba en los pasillos de la universidad, no pensamos que se extendiera tanto el informe de gobierno y bueno, pues a Jesús también le pediría una reflexión final. Ya estoy aquí en el aula y aquí me están escuchando y nos están viendo nuestros queridos estudiantes. Sí, adelante. Cierro con dos cosas, Violeta. Uno, muy importante lo de los 203,000 millones de dólares, 203,000 millones de dólares en las reservas, lo que dice Héctor, ¿por qué? Porque se decía, ¿sí? Que se estaban acabando las reservas. Se decía que, lo cual es real, que baja sube el valor del peso, baja el valor del dólar, entonces
lo que tus exportaciones, pues evidentemente te ingresa menos porque el dólar vale menos. Entonces se decía, no, es que no nos sirve, ¿verdad? Y seguramente para concluir las grandes obras como Tren Maya, como Dos Bocas, va a tomar el dinero de las reservas. No es cierto, tenemos una gran cantidad de reservas en dólares muy buenas, las ha podido mantener a pesar de la gran cantidad de miles de millones de pesos que se han destinado a los programas sociales. Y cerraría con que el informe totalmente distinto, una novedad que sale del Congreso, está excelente que haya salido del Congreso de la Unión en la Ciudad de México, un gran mensaje de por qué es en Campeche que tiene que ver otra vez con sus obras, con darle apoyo al sureste que lo menciona y dice cómo es que ha crecido, pero también el informe ya no es como antes, que nada más se hablaba de las cifras, que nada más se veía eso, de las buenas cifras, sino que habla él de las buenas cifras, pero le está hablando a los electores, le está hablando a sus seguidores, a los 30 millones que votaron por él hace 5 años y que van a ver si votan o no en este nuevo proceso electoral que viene el año que entra. A ellos les habló de todos los logros que ha tenido, de lo que ofreció al inicio, ¿no? En el 2018, en su campaña, y cómo ha estado logrando hacer todo eso. Entonces, fue para ellos que la clase política se aventó 50 sesiones de aplausos, lo cual me pareció una aberración, una vergüenza por parte de ellos. Sí estuvo bien cuando se habló de Campeche, porque no es lo mismo tener, y se los digo aquí como baja californiana, con estos niveles de calor, que gracias a el apoyo que está viendo de la CFE a Campeche, van a poder tener un subsidio que es más o menos como del 30%, 40% de reducción del costo de la electricidad, ¿no? Entonces, los mayores aplausos, ¿quiénes se los llevó? Cuando habla de la luz y cuando habla de los libros de texto. Entonces, son dos cosas que le estoy dando al sureste todo esto, y los libros de texto, que es para hablar de esta nueva teoría de el humanismo mexicano. Entonces, les está hablando finalmente en este informe a sus electores. No le está hablando ni a los analistas políticos ni a la oposición, ¿verdad? Pues Y muchísimas gracias, Jesusa Cervantes y Héctor. También muchísimas gracias por estos comentarios que han hecho al informe de gobierno, y también le agradecemos muchísimo a la querida audiencia por seguir con nosotros aquí. Y bueno, yo les envío un enorme abrazo desde la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, la UAM. Y bueno, los esperamos esta tarde a las 3 de la tarde. En Perspectivas, Ernesto Ledesma tendrá una interesante charla con Arturo Cano. No sé si tenemos, Leo, por ahí el cartel, que presentará y estarán discutiendo el último libro que él acaba de publicar, que se llama Claudia Sheinbaum, Presidenta, una historia contada por Arturo Cano. Los esperamos a las 3 de la tarde, y bueno, estaremos muy atentos al día domingo, que bueno, aunque ya sabemos quién será la candidata de la oposición, ese día se oficializará. Así es que bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todas, que tengan un lindo fin de semana y muy linda tarde también. Gracias y hasta las 3 de la tarde. Abrazo.